En 1983, un grupo de científicos rusos partió hacia la Antártida con el objetivo de realizar una serie de investigaciones geológicas y climáticas en una región remota y casi inaccesible, ubicada al este de la península antártica. Este grupo de investigación estaba compuesto por científicos experimentados, muchos de los cuales habían trabajado en proyectos en otras zonas del mundo. Sin embargo, la Antártida, con su implacable clima y su vasto territorio inexplorado, no perdona errores, y la expedición estaba a punto de enfrentarse a algo mucho más grande que ellos mismos. La misión parecía rutinaria. Se trataba de un estudio sobre la actividad sísmica en la región, una serie de mediciones y análisis de las placas tectónicas bajo el hielo antártico. En papel, todo parecía ser una expedición común. Pero algo salió terriblemente mal. El 23 de noviembre de 1983, tan solo 3 días después de que los científicos llegaran a su base temporal, el último mensaje recibido de ellos a través de radio dejó a todos sorprendidos. En el mensaje, uno de los miembros del equipo pedía ayuda, afirmando que algo los estaba siguiendo, algo invisible pero palpable. Las palabras eran entrecortadas, como si el emisor estuviera sufriendo una especie de pánico extremo. El mensaje terminó con un grito ahogado y luego, silencio. Al principio, se pensó que se trataba de un error técnico o un malentendido, pero cuando los días pasaron sin noticias adicionales, las autoridades decidieron enviar una misión de rescate para investigar. Fue entonces cuando la verdadera magnitud de lo ocurrido comenzó a revelarse. El equipo de rescate, compuesto por militares y científicos de varias naciones, llegó a la estación en el día 31 de noviembre, pero lo que encontraron fue mucho más aterrador de lo que esperaban. La base estaba vacía. No había rastro de los científicos. Sin embargo, lo más perturbador fue lo que hallaron dentro de las instalaciones. En las paredes de la estación se encontraron extrañas marcas, como si alguien o algo hubiera arañado la superficie del metal y la piedra. Los equipos de comunicación estaban intactos, pero las grabaciones de las cámaras de seguridad mostraban imágenes borrosas de figuras humanas moviéndose de manera errática, sin un patrón claro. Casi como si estuvieran siendo guiadas por algo invisible. Lo más escalofriante fue lo que los rescatistas encontraron en la sala de control, un mapa detallado de la región con diversas áreas marcadas, algunas de las cuales no coincidían con las coordenadas geográficas conocidas. Había indicios de que los científicos habían estado realizando estudios en zonas fuera de los límites habituales, incluso cerca de lo que algunos describen como anomalías magnéticas en el hielo. Las huellas de los miembros de la expedición fueron encontradas a unos pocos kilómetros de la base, en dirección a un campo de hielo inexplicable. Los expertos en búsqueda y rescate aseguraron que las huellas no parecían humanas, o al menos no de una forma que pudiera explicarse con facilidad. Además, muchas de las huellas parecían desvanecerse en el aire, como si algo hubiera absorbido las señales de vida de manera repentina. A medida que la investigación avanzaba, comenzaron a surgir teorías cada vez más oscuras. Algunos de los miembros de la misión de rescate informaron haber experimentado sensaciones extrañas, como si estuvieran siendo observados constantemente, incluso cuando estaban en zonas alejadas de la base. Otros reportaron haber oído susurros inexplicables en el aire, como si voces distorsionadas estuvieran flotando alrededor de ellos. Sin embargo, lo que más inquietó a los investigadores fueron los testimonios de los rescatistas que hablaron de haber visto figuras extrañas en el horizonte. Eran sombras oscuras que se movían de manera errática, como si se desvanecieran al ser observadas directamente, pero siempre presentes. Algunos afirmaron que las figuras se asemejaban a seres humanos de gran altura, pero con proporciones descomunales y movimientos inhumanos. Otros, en un estado de pánico total, afirmaron que los visitantes no eran humanos en absoluto. A pesar de los esfuerzos por encontrar una explicación racional, la desaparición de los científicos rusos de 1983 sigue siendo un misterio sin resolver.
Los informes oficiales que se hicieron públicos hablan de un accidente relacionado con el clima, pero muchos de los detalles han sido desclasificados o modificados con el tiempo. El mapa encontrado en la base, con coordenadas fuera de lugar, sigue siendo una pieza clave en las investigaciones. Algunos teóricos sugieren que los científicos rusos pudieron haber estado buscando algo mucho más allá de lo que sus informes oficiales indicaban, algo que podría haber estado enterrado bajo el hielo desde tiempos inmemoriales. ¿Era una civilización antigua? ¿O algo más, extraterrestre? El desenlace, una puerta que no debería haberse abierto. A medida que los años pasaron, la historia fue olvidada en gran medida, pero el misterio de la expedición perdida de 1983 nunca desapareció por completo. En las últimas décadas, algunos investigadores independientes han sugerido que el equipo ruso pudo haber descubierto accidentalmente una anomalía geofísica que alteró su percepción de la realidad. ¿Fue esta anomalía responsable de su desaparición? ¿O realmente hubo algo mucho más siniestro involucrado? En las últimas expediciones científicas a la región, algunos rescatistas han informado de extraños fallos en los equipos de comunicación y sensaciones de estar siendo observados. Aunque ningún incidente grave se ha producido hasta ahora. Sin embargo, muchos en el campo de la ciencia especulan que la expedición rusa tocó algo que no deberían haber tocado, algo que ahora permanece sellado bajo las capas de hielo, esperando ser descubierto de nuevo. El misterio de la expedición perdida de los científicos rusos permanece intacto, sumido en la niebla del tiempo y el hielo. Tal vez alguna vez, algún valiente decida regresar a esa zona remota para descubrir la verdad, o tal vez será mejor dejarla donde está, en el corazón helado de la Antártida, donde nadie podrá nunca decir con certeza qué ocurrió realmente. La base Amundsen Scott es una estación científica ubicada en el Polo Sur, un lugar extremadamente inhóspito y aislado, donde la temperatura puede llegar a los menos 60 grados centígrados y las tormentas de nieve son constantes. Desde su construcción en 1956, la base ha servido para estudios climatológicos, geofísicos y astrofísicos. Sin embargo, a pesar de su importancia científica, la base ha sido el escenario de uno de los incidentes más inquietantes que jamás haya ocurrido en la Antártida. Todo comenzó en 1982, cuando un equipo de científicos se encontraba realizando una serie de investigaciones sobre el comportamiento de los vientos en la región. Durante varios días, los miembros del equipo reportaron extraños fenómenos. Luces en el horizonte que no se parecían a las auroras australes, ruidos incomprensibles provenientes del exterior y una sensación general de ser observados. Pero lo que realmente desató el pánico fue lo que ocurrió en la madrugada del 14 de agosto de ese mismo año. En esa noche, a las 3 de la mañana, el contacto con la base se cortó abruptamente. Los operadores de radio de otras estaciones cercanas intentaron comunicarse sin éxito. Horas más tarde, un helicóptero de rescate fue enviado desde una estación cercana, y lo que encontraron fue algo completamente perturbador. Cuando el helicóptero aterrizó en la base, el ambiente era completamente sombrío. Las luces de la estación estaban apagadas, y el lugar parecía completamente deshabitado. Los investigadores que descendieron del helicóptero se encontraron con algo mucho más escalofriante: la base estaba vacía, pero sin señales de evacuación. Los objetos personales de los científicos, sus equipos de trabajo y todo lo necesario para sobrevivir en ese ambiente estaban intactos. Sin embargo, no había rastros de los habitantes de la base, ni en el interior ni en sus alrededores. Algunos de los vestigios de los alimentos preparados aún estaban sobre la mesa, y las cámaras de seguridad mostraban imágenes borrosas de figuras humanas moviéndose por la estación en los días previos a la desaparición. Lo más desconcertante fueron los informes que surgieron días después de este incidente.
Varios testimonios indicaron que extrañas sombras y figuras de luz se habían visto alrededor de la base, e incluso más allá, en las vastas llanuras heladas. Aquellos que llegaron a la base en la misión de rescate hablaron de una sensación de ser observados, como si algo o alguien estuviera siguiendo sus movimientos. Ahora, esta es la parte que genera más suspenso y paranoia entre los investigadores, los visitantes. ¿Quiénes eran? ¿Qué tenían que ver con la desaparición de los científicos? Algunos sobrevivientes de otras bases cercanas aseguran que vieron figuras extrañas en la distancia, criaturas que se desvanecían en el aire, dejando tras de sí una sensación de frío aún más mortal. ¿Eran estos visitantes seres extraterrestres? ¿O simplemente figuran dentro de una explicación más racional, como una especie de fenómeno natural o incluso una anomalía psicológica colectiva? Una de las teorías más desconcertantes sugiere que los visitantes no eran de este mundo. Se habla de seres de aspecto humanoide, pero con características que los hacen parecer no naturales. ¿Eran realmente humanos? ¿O eran entes que pertenecían a una dimensión paralela, quizá a la misma que los científicos habían abierto accidentalmente durante sus experimentos? Con el paso de los años, la información sobre el incidente de la base Amundsen Scott fue clasificada y muy poco ha trascendido a la opinión pública. Sin embargo, existen rumores que sugieren que algunos de los supervivientes, quienes aparentemente regresaron de la misión de rescate, sufrieron trastornos mentales graves y fueron puestos en aislamiento, con órdenes estrictas de no hablar nunca más sobre lo que sucedió en la base. ¿Por qué se ocultó la verdad sobre lo que realmente ocurrió? Es posible que las investigaciones que los científicos realizaban en ese entonces hayan tocado algo mucho más profundo, más oscuro, que debería haber permanecido sellado. El incidente quedó envuelto en misterio, pero algo quedó claro: la base Amundsen Scott sigue siendo un lugar peligroso. Algunos informantes aseguran que desde aquella desaparición, la estación ha sido cerrada por largos periodos de tiempo. Otros, que el gobierno sigue realizando investigaciones sobre lo ocurrido, pero en absoluto secreto. Aquí te dejo estas preguntas. ¿Qué sucedió realmente con los científicos? ¿Se fueron por voluntad propia, o fueron llevados por fuerzas desconocidas? ¿Quiénes eran los visitantes que presenciaron aquellos que llegaron después? ¿Seres extraterrestres, o algo aún más siniestro? ¿Qué secretos ocultaban los estudios realizados en la base? ¿Hubo experimentos que abrieron puertas a lo desconocido? ¿Es la base Amundsen Scott un lugar seguro hoy en día? ¿O siguen habiendo riesgos desconocidos para quienes se atrevan a acercarse? Y la pregunta final que nos consume, la que todos se hacen en susurros: ¿quién o qué realmente acecha las vastas y congeladas llanuras de la Antártida? Es posible que nunca lo sepamos con certeza. Y, quizás, sea mejor así. Pero la realidad es que, lo que ocurrió en la base Amundsen Scott sigue siendo un misterio, uno que, tal vez, nadie quiera resolver. ¿Y tú, te atreverías a descubrirlo?